Hola. En este video vamos a responder las preguntas que nos hicieron del aprendizaje del chino mandarín en la pestaña de comunidad de nuestro canal de YouTube. Y también les damos consejos relacionados con idioma chino. Nos llegaron muchas preguntas, pero intentamos seleccionar la mayor cantidad posible y las que creemos que les van a ser de más ayuda. Ok, comenzamos. Constanza Jaramillo y pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el chino mandarín y el chino cantonés? Saludos desde Chile. La verdad es que el chino mandarín y el chino cantonés a mis ojos son totalmente diferentes. Sí, escribimos lo mismo como Cantón, no incluyo Hong Kong porque Hong Kong usa chino tradicional. Exacto. Así que de Cantón, área de Guangdong y del norte de otros lugares de China, escribimos lo mismo. Pero hablamos con tono muy diferente. Por ejemplo, la única palabra que yo sé en cantonés es como Lei Hou. Lei Hou. Ni hao. Sí, ni hao. Esa en mandarín suena como mono de trueno. ¿Verdad? Así cambia totalmente el tono. Y el significado. No es como, por ejemplo, nosotros en Latinoamérica, el español de, no sé, México versus el español de Argentina, que si bien el tono es muy diferente y hay algunas palabras que se pronuncian diferente, de todas formas es el mismo idioma y se entiende muy bien. Pero en el caso del chino mandarín versus el chino del cantonés, es completamente diferente. Karen Pedraza pregunta: yo hasta ahora estoy comenzando y será algo tonto, pero el sonido de Z, C, S, ZH, CH y SH se me hacen muy difíciles de diferenciar. ¿Habrá alguna manera más sencilla de diferenciarlos? No creas que es algo tonto, porque la verdad, incluso yo que ya llevo varios años estudiando chino mandarín, este tema de estas pronunciaciones, de estas letras en específico y combinaciones en específico, son de las más difíciles para nosotros los extranjeros en el idioma chino. No se preocupen, este caso también pasa a muchos niños chinos que no pueden distinguir estas pronunciaciones. Así que nuestros profesores siempre nos piden practicar el trabalengua chino, que tenemos un video en arriba como 44, 44, 44. Sí, estos trabalenguas sirven mucho para practicar este tipo de pronunciaciones, ¿verdad? Ahora, para que quede más claro, escuchemos a Haoyan decir uno a uno cada uno de estos sonidos. Y pueden repetir conmigo. Z, S, S. Y ahora esos sonidos, pero junto a una vocal, para ver cómo funciona cada uno. Z, Z, 自己 C, 词 词语 S, 扫地 En mi caso, la Z y la S, sí, la verdad, sí se parecen, así que intento más o menos ver el significado de acuerdo al contexto, de acuerdo a la palabra. Pero la C sí que es más diferente, porque al pronunciarla, si se fijaron cuando decía Haoyan, se bota como más aire, es como con más fuerza que las otras dos. Y ahora vamos a ver ZH, CH y SH. 知 吃 sh. Y ahora con una vocal. 知 知 知道 吃 吃 吃饭 湿 湿 湿润 Así que si distinguen por palabra, puede reconocer más las pronunciaciones como 知道 吃饭 y 湿润 junto con otro, sí, para dar sí. más contexto, ¿verdad? Sí, Así que, en conclusión, es bueno que intenten pronunciarlo, intenten practicar mucho estos sonidos,
pero la verdad es que en muy pocas ocasiones van a tener que decirlo el sonido solo, suelto, sino que generalmente tendrá que ser junto a una palabra, junto a una oración, junto a un contexto. Entonces eso les va a ayudar mucho a que la persona de todas formas entienda. Ireri Covarrubias pregunta: si somos extranjeros y apenas estamos aprendiendo a hablar en chino, ¿sonamos como los niños chinos cuando apenas están aprendiendo a hablar? Lo digo por la dicción, la sintaxis y eso. Creo que un poquito similar, pero es diferente, porque los niños cuando desde muy pequeña ya está con los padres, así que es muy acostumbrado con el tono, con el dialecto que ellos hablan. La pronunciación ya la tienen mucho mejor que nosotros. Pero ¿qué tal el orden de las frases? Creo que no es igual, porque ustedes usan grama de tu propio lenguaje. Exacto. Así que cuando está escribiendo chino, también piensan con el grama de español, adivina un orden para poner. Pero en todo caso, cuando yo era en el colegio, en nuestro examen de chino, el lenguaje chino, también tenemos esa pregunta. ¿Dónde crees que poner el le? ¿Cómo ordenar las oraciones? Sí, las palabras en la frase. Sí. Mao Money nos dejó varias preguntas, de las cuales vamos a responder las siguientes. Si sé chino, ¿el japonés se me hará más fácil? Aquí muchos chinos aprenden japonés como tercera lengua. Después del inglés deciden aprender el japonés porque está muy cerca. ¿Y qué les pasa a ellos? Que en cuanto a caracteres, reconocimiento de palabras, sí se les hace mucho más fácil, ¿verdad? Sí. Pero la pronunciación y la gramática son diferentes. Sí, son diferentes. Exacto. Sí, pero en todo caso, nosotros chinos de chino continental son el mayor turista a Japón. No hay problema para reservar los billetes y comprar algo, podemos reconocer en productos. Sí. Pero ya hablado y escuchado es totalmente un idioma completamente diferente. Así que sí, si tú aprendes chino y después quieras aprender japonés, como es mi caso, yo ya reconozco muchos caracteres, aunque ojo, están en chino tradicional, la mayoría, no en chino simplificado, que es el que estudiamos nosotros aquí en China continental. Pero de todas formas sí se pueden reconocer. Entonces un paso más que ya tienes dado, pero de todas formas hay muchos otros desafíos. Otra pregunta es: ¿qué nivel de HSK debo tener para trabajar en China? Tengo aquí un video, lo voy a dejar aquí arribita para que lo vean, de cómo encontré trabajo, y también tengo otro que es acerca de cómo es mi vida laboral aquí en China. Pero básicamente, en resumen, te voy a decir que la verdad a veces ni siquiera es necesario que sepas chino. Depende mucho de a dónde vas y qué trabajo. Sí, creo que el HSK certificado es más importante si quiere postular un beca acá. Exacto. Si se quiere estudiar acá. Exacto. Pero si trabajo depende de posición y muchas veces no necesita un certificado de lenguaje chino. Más que nada para quedar bien frente a la gente, que los chinos dicen: oh, tú sabes chino, y lo valoran y quizás se comunican más contigo, pero en términos laborales de encontrar trabajo y mejor salario, creo que no. Y la otra pregunta de ¿cómo puedo mejorar mi pronunciación y mi comprensión auditiva? Esta pregunta se repitió mucho, que nos hicieron muchas personas. Tengo un video donde explico cómo aprendí chino y voy punto por punto en cuanto a pronunciación o escuchar, hablar, leer, etcétera, y voy dando tips. Quizás te puede servir ver ese video. Trians Sarkon pregunta: ¿qué opinas sobre los libros Chinese? ¿Conoces Hanzi Box? Yo conocía el Chinese, pero no el Hanzi Box, pero después de buscarlo lo vi y es básicamente lo mismo. Voy aquí a dejar como fotos de cómo funciona, y es básicamente que ponen un carácter y lo ilustran, lo dibujan y ponen, por ejemplo, el árbol o el agua, el ojo, etcétera, muy claro para ver cada parte del carácter de qué se compone a través de dibujos, de pinturas. Creo que esa es una manera muy occidental para aprender un lenguaje, pero creo que en todo caso se ayuda.
pero para nosotros chinos, esa manera usamos, pero no es como tan concreto y usamos imágenes. Los profesores van a contarnos una historia o explicar este carácter por radicales para nos imaginarlo y recordar este carácter. Sí, pero por ejemplo en los libros de estudio de los niños chinos no se ve mucho esto que nosotros vemos en el Chinese, por ejemplo, de que cada carácter dibujado y muchas como la ilustración de lo que cada parte significa. La verdad es que ellos no aprenden así. En mi caso, la verdad es que este método de estudio me parece un poco complicado. Yo no aprendí de esta forma y que cada carácter tenga como tanto dibujo y tanta explicación dentro, siento que le agrega más información y como le agrega un paso más en mi caso. Pero hay muchas formas diferentes de aprender y cada persona es diferente. O realmente les parece como más cómodo aprender de esta forma, entonces por supuesto agárrenlo e intenten hacerlo así y sáquenle provecho a esta nueva herramienta. Exactamente. Nuestro propósito final es para recordar los caracteres. Las personas diferentes tienen diferentes maneras para recordarnos. Para nosotros chinos siempre escribimos por como 20 veces y lo recordamos. Andrea pregunta: ¿creen que se pueda aprender chino mandarín desde cero y llegar a un buen nivel siendo autodidacta? La verdad es que yo creo que depende de ti y depende de cada persona, de la metodología que tenga. En mi caso, a mí no me sirvió, o sea, creo que no puedo ser autodidacta y necesito estar en clases con un profesor para realmente aprender mucho. O bueno, en este caso ahora estoy aquí en China, así que tengo todo un ambiente para poder aprender chino. Pero en mi caso necesito como el horario y necesito el empujón de tengo que ir a clases y abrir el libro y escuchar a la profesora, como una especie de rutina. Pero si ustedes pueden tener esa motivación y esa rutina a diario, creo que sí se podría llegar a un buen nivel de chino, pero de todas formas creo que no nativo, ni tampoco tan avanzado. Después de eso, de todas formas necesitan contacto con chinos y necesitan hablar el idioma con chinos. Y ahí podrían quizás seguir avanzando incluso más. Para mí, la experiencia autodidacta de español sí, es posible, creo, aprender más palabras nuevas y puedes subir tu nivel a más alto, pero necesita alguna instrucción. Por ejemplo, si tiene alguna duda, necesita una persona que resolver tus problemas inmediatamente. Exacto. Sí, y puede aprender más. Y siguiendo con temas de pronunciación, que creo que es lo que más nos cuesta en el idioma chino, Samantha Portillo pregunta: ¿podrían pronunciar estos caracteres y decirme cuál es la diferencia y cómo diferenciarles? Ok, vamos a ir uno por uno, desde arriba hasta abajo. Hao-Yan va a ir diciéndolos. Shi, shi, chi, qi, xi. Entonces podemos decir que los dos primeros, la única diferencia es el tono, así que el tono aquí es lo más importante para poder diferenciarlos. El tercero es otra pronunciación diferente porque los primeros son con S y el tercero es con C. Y en el caso de los dos últimos, la verdad es que aunque no sean la misma pronunciación, sí son muy similares, pero de nuevo el tono también es lo que ayuda mucho a diferenciarlos. Y recuerden, como vimos en la primera parte de este video, todos estos caracteres, lo que más ayuda a diferenciarlos es el contexto y la oración y las palabras con las que lo acompañan. Javier Popoca Royel pregunta: de todos los dialectos que hay en el chino, ¿cuál deberíamos aprender para nosotros los extranjeros? Creo que depende de dónde vives en China. Por ejemplo, si vives en Hong Kong o en Guangzhou, creo que aprender el dialecto de cantonés es muy necesario porque la gente allá
habla mucho cantonés y necesita entenderle. Pero en el caso del resto de los dialectos, la verdad es que yo creo que ni siquiera tienes que prestarles atención. Sí. Porque en toda China continental, la mayoría de los lugares de China continental, si bien tienen sus propios dialectos, de todas formas la escuela pone mucho énfasis en que todos aprendan chino mandarín estándar. Por ende, si bien quizás entre amigos ellos van a hablar en su dialecto, de todas formas pueden hablar chino mandarín si lo desean. En cambio, por ejemplo, en Hong Kong puede pasar que o no quieren o la verdad es que ni siquiera lo aprendieron. Entonces ahí realmente es necesario aprender el cantonés. Pero en el resto, simplemente chino mandarín. Pero siempre puedes aprender unas frases donde vives. Exacto. Como si vives en Shanghai, el shanghainés es muy diferente también a mandarín. Sí. Así que si aprendes unas frases y puedes charlar con tu amigo de Shanghai, y ellos van a sentir muy amable. Sí, sí. Mini Suga Genius pregunta, ¿cómo se usa la palabra ta? Sé que no se usa igual en inglés y tal vez no he investigado tanto, pero me gustaría saber. El uso de ta creo que es muy similar al it de inglés. Siempre relacionado a las cosas no tiene vida o alguno abstracto. Abstracto, sí. Sí, si quieres hablar de un asunto siempre usamos ta. Ojo, también los animales se utilizan con ta. Y también pregunta, ¿cuántos clasificadores hay? También me complica eso. Creo que un montón. Sí, sí. Solo necesitas aprender cuando que necesitas. Sí. Como el más básico es 一个. 一个. Sí. Sí. O 一群, 一只, 一颗, 一张, sí, 一张, 一条. Sí, se relacionado a las cosas o con el tamaño o con el como shape. Sí, como la forma. Sí, la forma. Pero en todo caso, siempre puedes usar 一个. Por ejemplo, puedes usar como 一个人 o 一个苹果. También puede ser 一颗苹果, pero no hay problema. Se usa 一个 para una manzana. Exacto, sí. Otra pregunta es de ARG que dice, ¿algún consejo para aprender y diferenciar los distintos tonos del chino? Hay veces que se me hacen bastante complicados, sobre todo cuando nuestros idiomas maternos no usan los tonos. Los tonos. Creo que el tono es más importante del chino vocal. Exacto, sí. Tengo un video donde hablo de las mayores dificultades al aprender chino mandarín. Y para mí, en ese video les comento que de todas las dificultades, los tonos es lo que más complica, lo más difícil. Sí, el significado cambia mucho si no usa el tono bien. En mi caso, lo que me sirvió mucho para ya empezar a reconocerlos y aprender los tonos bien fue, generalmente los libros de texto para aprender chino empiezan con esto, que hay un gráfico, como que te muestran como dibujado las líneas que tiene que seguir la entonación. Por ejemplo, en el caso del primer tono lo hacen así, ma. Entonces a mí me servía mucho hacer este gesto corporal o quizás con la cabeza, ma, para aprender, como para distinguir este tono. Entonces creo que en una primera instancia, cuando ustedes recién están aprendiendo los tonos, por ejemplo en el libro de texto, si están intentando recitar alguna frase o algún diálogo, poner estos dibujitos así y intentar, mientras van hablándolo, intentar marcar estos tonos con su cabeza o con la mano para como intentar ya darle ese énfasis, y así van poco a poco hasta que vaya saliendo más y más fluido. Incluso en China hay mucha gente todavía no puede distinguir este tono, pero en la sociedad moderna, en las escuelas, que la gente que pasa a una escuela, siempre los padres o los profesores nos corrigen. Creo que hay una manera que podemos usar, es cuando ustedes están practicando en chino, pueden pedirlos a corregir tus pronunciaciones, tu tono. Sí. Tonos. 2 puntos de
pregunta: si voy a China, ¿se me dificultará entender lo que dice una persona en chino mandarín que originalmente habla un chino diferente? Generalmente yo creo que no. Muchos jóvenes y ya adultos jóvenes hablan un chino mandarín muy bien, entonces aunque usen su dialecto en casa, de todas formas su chino mandarín es bastante bueno, vas a entender. Pero en los casos más extremos, por ejemplo, de como mencionábamos antes, Hong Kong, que realmente hablan su dialecto, o por ejemplo regiones autónomas de China, como por ejemplo Xinjiang, que ellos tienen su idioma totalmente diferente al chino, incluso ni siquiera un dialecto, es otro idioma, más cercano al árabe. Sí, ellos son la gente de Uyghur. Sí, exacto, la minoría étnica. Entonces, si ellos hablan chino mandarín, ahí sí realmente que se escucha diferente porque no la han aprendido apropiadamente en las clases. Puedo decir que cuando escucho hongkoneses hablar en chino mandarín o a las personas de Xinjiang hablar en chino mandarín, siento que ellos son extranjeros. Es muy divertido porque es como que yo me escuchara a mí hablando chino. Se me hace muy cercano porque utilizan las mismas palabras básicas que nosotros aprendemos, con la pronunciación quizás un poco diferente, pero la forma de armar oraciones bastante simple, así que creo que sí. ¿Qué opinas tú como nativo de chino mandarín? Sí, tenemos mucha experiencia cuando estábamos en Hong Kong o en un restaurante de Xinjiang. Sí. Los camareros como hablan muy como chino muy fragmento por parte. Sí, por parte. Sí. Así que esa es muy similar a que yo en China hablo como extranjero. Sí. Henry pregunta: me gustaría saber, por ejemplo, ¿cuánto tiempo por día le dedicabas cuando empezaste a estudiar? Cuando yo primero empecé a estudiar chino en el Instituto Confucio, no era todos los días, era por ejemplo solamente un martes y un jueves, y cada día era simplemente como 1 hora y media. Entonces ese nivel, ese ritmo de aprendizaje, la verdad que es muy lento. Aprendí muy lento. No tiene ambiente. Exacto, no había ambiente. Pero cuando llegué a China ya empecé con clases intensivas y era de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta 12 del mediodía. Ahí sí que vi un avance wow. Pero también porque, como dice Hao-Yan, por el ambiente también, porque estaba en China. Myron Solis pregunta sobre las frases básicas en chino. ¿Hay alguna palabra o frase que tenga cuidado a la hora de pronunciarlas para no ofender a nadie? Me refiero sobre las palabras como saludos o despedidas que si se pronuncian mal podrían tener otro significado. Interesante la pregunta. ¿Te refieres, por ejemplo, no sé, al ni hao, o xie xie, gracias, o bu keshi, de nada, o zaijian, adiós, ¿verdad? Este tipo de palabras. Creo que no, esta frase es porque son muy distintas, como nosotros usamos más en nuestra vida diaria, así que no importa si cambia en cualquier tono, podemos reconocer. Y hay muchos chinos cuando en la calle y siempre saludar a los extranjeros, también usamos el tono que los extranjeros siempre equivocado. Sí, como ni hao, así que porque los extranjeros siempre usan ese tono a los chinos, así que nuestro chino también cambia el tono a los extranjeros, ellos creen va a entender. Sí. Así que en general no se preocupen porque no, este tipo de palabras siempre los chinos van a entender. Varios nos preguntaron acerca de temas que ya hemos contestado en videos anteriores, así que si tienen dudas similares pueden pasar a ver esos videos. Vamos a dejarlos aquí abajo en la descripción de este video. Hubieron unas preguntas muy interesantes que no podemos responder en este video, pero queremos responder en videos futuros. Ok, este ha sido el video de hoy. Si les gustó este video, denos un me gusta. Y si les gustó mucho, por favor suscríbanse a nuestro canal. Y prenden la campanita de notificaciones para siempre estar atentos a nuestros nuevos videos. Muchas gracias a todos nuestros Patreons. Si quieres y puedes ayudarnos con nuestro canal, puedes hacerlo a través de la plataforma Patreon y acceder a más contenido de nosotros, ayuda personalizada, y también podrás recibir una postal escrita por nosotros desde China y otros
otros lugares que visitemos. Bye bye.